Bueno, siguiendo con el tratamiento de las patologías sanguíneas, vamos a hablar sobre la eritropoyetina humana y la eritropoyetina recombinante. La eritropoyetina es una hormona que está secretada por las células tubulares, peritubulares de la corteza renal, se libera en forma pulsátil, sus estímulos son la hipoxia y la respuesta a la anemia. Por supuesto que si hay una insuficiencia renal, ya hay anemia per se porque no se puede secretar en forma pulsátil ni de ninguna forma la eritropoyetina. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con una hemorragia, esa anemia estimula la corteza, las células peritubulares de la corteza renal y se forma y se secreta en forma pulsátil la eritropoyetina para estimular la eritropoyesis y con ello reponer esos glóbulos rojos que hemos perdido. La EPO recombinante está producida a nivel sintética en células ováricas de un hámster chino, pero bueno, se utilizan ambos, la humana y la recombinante. La farmacocinética se administra en forma parenteral, puede administrarse en forma endovenosa, pero en realidad se hace subcutánea. Por ejemplo, nosotros tenemos en pacientes renales crónicos en hemodiálisis todas las semanas, porque como es en forma pulsátil, hay que tratar de emular lo más fisiológico posible, entonces todas las semanas se colocan en forma subcutánea una ampolla de eritropoyetina. Se metaboliza en hígado y se excreta por riñón. Las reacciones adversas, bueno, puede darnos hipertensión, trombosis y convulsiones. Las indicaciones aquí están para la anemia de insuficiencia renal crónica y para anemias en pacientes con cáncer. Esas son las dos fundamentales, pero bueno, en pacientes con cáncer y quimioterapia y radioterapia también, trasplante de médula ósea, síndrome de mielodiplásicos, anemia en prematuros, anemia en pacientes con HIV, SIDA y sidobudina y anemia en enfermedades crónicas severas. Eso con respecto a la eritropoyetina. Después tenemos, hablando de la leucopenia, así como tenemos anemia, podemos tener leucopenia. La leucopenia es la disminución por debajo de 4000 leucocitos por microlitro, es el recuento leucocitario inferior. Y dentro de la leucopenia nosotros podemos tener la neutropenia, que como sabemos nosotros los neutrófilos pertenecen a un porcentaje de los leucocitos. Cuando el recuento absoluto de los neutrófilos es menor a 1500, algunos autores consideran menor a 1800, pero con menos de 1500 nosotros tenemos una neutropenia que puede ser leve, moderada o severa, depende de entre cuántos se encuentren. La severa es menos de 500 leucocitos por microlitro. Créanme que un paciente con una neutropenia severa, sin dudas, hay una infección asociada. Las causas de neutropenia pueden ser congénitas, por ejemplo, con hemogramas previos nos damos cuenta, o adquiridas por fármacos, también pueden ser adquiridas por infecciones. El tratamiento se hace el tratamiento de soporte para la patología con la que estamos acompañando y se dan antibióticos, antivirales y antifúngicos. En situaciones de neutropenia febril sin foco y en neutropenia afebril pero con foco le podemos dar un factor estimulante de colonias granulocíticas que se llama filgrastrim. ¿Cómo se llama el factor estimulante de colonias? Filgrastrim. Lo tenemos que dar posterior a quimioterapia por leucemia mieloide aguda, postquimioterapia por mielosupresora, en los neutropénicos crónicos severos, se administra por vía subcutánea y las reacciones adversas están bien tolerados por lo general, pero pueden producir dolores óseos porque estimula la médula ósea, es un factor de estimulante, entonces puede traer dolores óseas. Bueno, si hemos visto los glóbulos rojos, hemos visto farmacología de los glóbulos blancos, vamos a ver farmacología de la trombosis y la hemostasia para ver la farmacología sobre las plaquetas y los factores de coagulación. Dentro de la fisiología de la hemostasia, nosotros vamos a tener que en un primer momento hay una activación plaquetaria,
Después viene la fase plasmática de la coagulación y después la fibrinolisis. Dentro de la activación plaquetaria tenemos adhesión, activación y agregación plaquetaria. Esto es un esquema para que ustedes vean que las plaquetas circulantes se activan y se agregan y se adhieren con la participación de proteínas endoteliales como el factor de von Willebrand, como las proteínas GP, las glucoproteínas G2B3A y entre ellas está el fibrinógeno dentro de la fisiología de la agregación, activación y adhesión plaquetaria. ¿Por qué? Porque van a ser nuestros sitios de acción de los fármacos que van a impedir esa agregación y esa adhesión plaquetaria. Ante una lesión del endotelio hay una vasoconstricción y ante la vasoconstricción hay una activación plaquetaria con el consiguiente trombo plaquetario. Esto es un esquema en donde está la plaqueta con sus receptores y todo el sistema que se activa para poder adherir, llamar a las otras plaquetas y agregar. Bueno, después viene la coagulación a nivel circulante. En la coagulación tenemos una vía de activación intrínseca por contacto y una vía de activación extrínseca. Todas terminan en un factor común que es el factor 10 activado, que se convierte de protrombina a trombina, y cuando hay trombina se convierte el fibrinógeno en fibrina, y cuando hay fibrina el plasminógeno se convierte en plasmina para que esa fibrina se convierta en productos de degradación de la fibrina. ¿Por qué repasamos estas cascadas de la coagulación y de la agregación? Porque nuestros fármacos van a actuar en estos sitios de acción para evitar la coagulación o para evitar la agregación o para promover la trombolisis. Farmacología de la trombosis. Entonces, nosotros tenemos los fármacos trombolíticos que potencian el proceso fisiológico de la fibrinolisis. Si nosotros tenemos que de la fibrina provocada después de toda la cascada de la coagulación, tenemos la fibrina que para que se convierta en productos de degradación, nosotros tenemos el plasminógeno que se hace plasmina, entonces nosotros vamos a tener trombolíticos que van a provocar fibrinolisis. Tenemos dentro de los agentes, tenemos los inespecíficos, los específicos intermedios y los específicos. Los inespecíficos, ¿quiénes van a ser? Van a ser aquellos trombolíticos que estimulan la fibrinolisis solamente donde hay plasminógeno. Los específicos de especificidad intermedia van a ser fibrinolisis dentro del plasma sanguíneo, y los específicos van a ser solamente fibrinolisis a donde haya fibrina, o sea, donde hay trombo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que haya efectos sobre otros sitios en donde no estamos buscando deshacer el trombo. Si hay un trombo en corazón, ¿por qué hacer un efecto en otro lado del organismo? Por eso es que buscamos más los agentes trombolíticos específicos. Pero aún así tenemos que conocer que los inespecíficos son los que hacen efecto donde hay plasminógeno. Están la estreptocinasa y la orocinasa, se dan por infusión y sus reacciones adversas, obviamente hemorragias, alergias, arritmias, hipotensión e hipotensión ortostática. Los que tienen especificidad intermedia, que actúan dando fibrinólisis solamente en plasma, está el anistreplasa y también se da por endovenoso, por infusión continua, y las reacciones adversas son las mismas. Y los específicos, que son los más usados, hacen fibrinólisis a donde hay fibrina, o sea, donde hay trombo, y son el activador tisular del plasminógeno recombinante o el alteplasa, el tenecteplasa y el prourocinasa. También se dan por endovenosos en forma de infusión continua, y las reacciones adversas son las mismas. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, las indicaciones son el infarto
agudo de miocardio con elevación del ST, en enfermedad tromboembólica venosa, en enfermedad arterial periférica, en procesos isquémicos cerebrales y en obstrucción trombótica de una prótesis valvular cardíaca. Yo lo he visto hacerlo en todos, menos en la enfermedad tromboembólica venosa. Realmente no lo he visto hacer, pero bueno, según la bibliografía está indicado. La precocidad en su administración es la clave. ¿Por qué? Porque pasada una ventana en donde nosotros no tenemos todavía activado el proceso de fibrinolisis, estos fibrinolíticos son muy bien aceptados. Pasados esa ventana ya no se los puede hacer. Vamos a hablar de los agentes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios son fármacos que previenen la formación del trombo arterial con su objetivo es evitar la activación plaquetaria. Entonces, nosotros hemos visto un esquema donde estaba la plaqueta con todos sus receptores y todas las reacciones en cadena que se producen en la plaqueta para favorecer la activación, la adhesión y la agregación plaquetaria. Nosotros vamos a tener antiagregantes plaquetarios que actúan a diferentes niveles. Tenemos los inhibidores enzimáticos que inhiben la ciclooxigenasa, como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que a través del tromboxano inhibe la ciclooxigenasa, que estimula la formación de agregación plaquetaria. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el dipiridamol, y después tenemos los inhibidores de los receptores. Si nosotros vemos, hay un receptor en la plaqueta, que es el ADP receptor. Bueno, ahí tenemos los inhibidores de este receptor, como la ticlopidina y el clopidogrel o el prazurel, y después están los antagonistas de las proteínas de la membrana, que son los antagonistas del GP2, las glucoproteínas 2B y 3A, que es el leptifibatide, el tirofiban y el abscimab, que son los más utilizados. Estos fármacos se utilizan por ejemplo, en los antagonistas de las glicoproteínas 2B y 3A suelen hacerse en los estados de infarto agudo de miocardio previos a la reperfusión por cateterismo, por hemodinamia. Los sitios de acción, bueno, aquí están. Los sitios de acción es un esquema donde se adhiere, por ejemplo, el antiinflamatorio, el AN, como la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Están los receptores para que se unan, para que se adhieran el clopidogrel o el prazurel, y está también esquematizado a donde se adhieren los inhibidores de las glicoproteínas 2B, 3A. Para nombrar, por último, tenemos al cilostazol. El cilostazol es un antiagregante plaquetario que además hace vasodilatación, por lo tanto es muy utilizado en las arteriopatías periféricas para prevenir las trombosis arteriales periféricas, por su efecto antiagregante plaquetario y vasodilatador a través de la inhibición específica de una enzima que es la fosfodiesterasa del AMP cíclico, del músculo liso vascular y de las plaquetas. De los antiagregantes plaquetarios, que vamos a saber que sus reacciones adversas son, ante todo, las hemorragias. La aspirina, el ácido acetilsalicílico o aspirina da úlceras gastroduodenales, igualmente como el clopidogrel también, cefaleas y reacciones de hipersensibilidad. Las indicaciones son en prevención primaria, factores de riesgo de trombosis está discutido, y sí están indicados en la prevención secundaria. O sea, la aspirina antes se daba para prevenir el primer infarto. Ahora está discutido eso. Dicen que las reacciones adversas son frecuentes, por lo cual se da cuando ya uno ha tenido un evento de cardiopatía isquémica, o cuando está constatado que hay enfermedad coronaria, o cuando ha hecho una AIT, un accidente transitorio isquémico, o una ACV, arteriopatías periféricas comprobadas, y en la preeclampsia en las embarazadas. Hasta aquí llegamos con antiagregantes y trombolíticos. En el próximo vamos a ver anticoagulantes.